por favor. Por supuesto voy a hablar del Salmo número 23. Escuché a una hermana decir cuando leía a Carlos, ese salmo lo conoce todo el mundo. Y es verdad, ¿eh? Ese salmo lo conocen cristianos y no cristianos, ¿eh? Es un salmo que se escribió hace 3000 años, pero sigue siendo igual de poderoso, igual de fuerte, la misma fortaleza, y como dicen, no pasa de moda. Nuestro Señor Jesucristo también se ofreció: yo soy el buen pastor. Pero sabe que este salmo, equivocadamente, en algunos sitios, como los americanos, lo relacionan con la muerte. Porque como dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, se usa en funerales, en entierros. Cuando hubo el 11S, un grupo de líderes cristianos lo recitaron el Salmo número 23, aunque ande en sombra de muerte. Pero este salmo tiene mucho más que ver con la vida que con la muerte. Y por eso es que yo les ruego que me escuchen, que estén atentos y tratemos de desglosar el salmo. Porque una cosa es saberlo, memorizarlo, y otra es entrar en profundidad en él, que es lo que voy a tratar de hacer. En primer lugar, el que escribe el salmo es el rey David. Y el rey David fue pastor de ovejas. Él entendía muy bien lo que hablaba. Él entendía lo que significaba para las ovejas tener un buen pastor o un mal pastor. O sea que él usa esta metáfora tan linda para relacionarnos con Dios. En las Escrituras, más de 200 veces se hace uso de esta metáfora de la oveja y el cuidado de Dios. Y fíjate que unas noches que me despertaba pensando en el mensaje, me puse a pensar, delirando mi mente, y digo, no vaya a ser cosa que Dios haya creado la oveja principalmente para ponerla como una metáfora y nosotros entender. ¿Y por qué lo digo? Porque la oveja necesita de muchísimo cuidado. Si la oveja no tiene a nadie que la cuide y la lleve por buenos pastos, se muere. No es como otros animales, no es como la cabra, por ejemplo, o no es como un perro, ni mucho menos como un perro. El perro es un animal inteligentísimo, la oveja no. Yo he tenido un perro que queríamos mucho, que estaba admirado de la inteligencia de ese perro. Mi perro era un perro muy grande, intimidaba a la gente y creció comiendo una comida carísima que es marca Hill, H-I-L-L, la conoce muy bien Marijose. Esas bolsas que comía mi perro costaban más de 100 euros en ese tiempo, ¿no? Pero yo le daba esa comida porque a mí me lo regalaban. A mí no me costaba nada esa comida. Era María Jesús y por medio de nuestra hermana Marijose, que estos comercios que vendían esta comida, cuando ya se iba a vencer o estaban rotas, se las regalaban a ellos, estaban metidos en la asociación de animales, y me las pasaban a mí. Pero cuando ya se acabó esa comida, yo le tuve que cambiar la comida a mi perro. No se pueden ustedes imaginar lo que era mi perro. Como le compré la otra comida, antes de que se terminara esa, le ponía de la otra y se me tiraba, como diciendo, de esa, no. Y se ponía atrás mío el perro. No. Hasta que poquito a poco lo pude transformar. ¿Y cómo lo premiaba? Echándole unas salchichas ahí a la comida. Y cuando no le echaba salchichas, se me venía encima otra vez. ¡Qué inteligencia de los perros! Pero fíjate qué mala suerte del dueño del perro. Porque él, a mi mujer, pues que alguien la mirara mal, ya se les iba encima. Una vez en el garaje, estaba con mi mujer y fui, cariño, a abrazarla, y se me vino encima el perro. Me saltó fuertemente con las patas, como diciendo, ¡ay, no la toques!
Y entre mí dije, tontonazo. Igual viene el vecino, hace lo mismo y dice, ¡bien! Otro. Y a mí me atacaba. Pero fíjate cómo son los perros de inteligentes y cómo son las ovejas. Pero vámonos al Salmo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En esos tiempos en el oriente, a los pastores, a los grandes jefes militares y reyes, se les podía decir también pastores. Pero dice el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy en día, el pastor de muchísima gente es Internet, Instagram, ser artista. Eso es lo que es el pastor de la gente. Hace unos años había una señorita, una chica en Madrid, de familia muy conocida, que estaba metida en esto de Instagram, tenía muchísimos seguidores. Y fíjate, podemos decir que su pastor era Instagram. Y un día se suicidó, pero había tenido ya varios intentos de suicidio, hasta que logró suicidarse. ¿Por qué? Si todo esto es el nuevo pastor en la vida de muchos, ¿por qué está la gente así? Hay un cómico inglés que se llama Robert Williams. Tiene muchas películas, ¿eh? Es muy bueno, y fíjate, tú lo miras y todo muy bien y eso, y de repente se suicida. ¿Por qué? Porque su pastor no es Jehová. Y dice, nada me faltará. Desgraciadamente, vivimos en un mundo que no se contenta con nada. Tiene algo, pero quiere más. Mira al vecino, mira al otro lado, mira al compañero y dice, yo quiero más. Pero con Dios nos dice el rey David, si Jehová es tu pastor, nada le faltará. Vivimos en una sociedad descontenta. Y por eso es que para nosotros no es importante tanto lo que tenemos, sino a quién tenemos. A Jehová como pastor. Dice también, nada me faltará. Nada me faltará, aunque parezca que nos falta algo. Si estamos siguiendo al pastor, lo tenemos todo. Fíjate que el versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor tiene y tenía opciones a llevar al ganado a diferentes pastos. Pero hay pastos que, aunque sean verdes, no nutren. No tienen la misma composición química, los nutrientes para alimentar bien, en este caso, a la oveja. Y nos dice el Salmo que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Las pampas de Argentina son conocidas por producir quizás el mejor pasto que existe en la tierra, ¿no? De ahí sale el ganado argentino, que sabemos que es la mejor carne que hay. La tierra tiene una característica que produce nutrientes que ahí en las pampas de Argentina el ganado no necesita ni fertilizantes. Todo natural. Y así lleva el rey David a las ovejas a esos campos de delicados pastos. Y también dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El rey David lleva a sus ovejas a un sitio placentero, donde abunda el buen pasto y agua en reposo para que puedan beber. Así es Dios con nosotros. Nos trata, nos lleva, su intención es llevarnos a lugares de delicados pastos y aguas tranquilas, pero tenemos que nosotros ir con Él, obedecerle a Él.
Dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma porque nuestra alma necesita alivio. Hoy hablando con una hermana en esta mañana, ¿qué hacemos, hermano? Con los problemas de desobediencia, de rebeldía de la gente, pero nosotros tenemos que seguir porque sabemos, porque la promesa de Dios está ahí. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y fíjese que estos primeros 3 versículos, hasta aquí hemos hablado del campo, ¿no? Estamos en el campo, el pastor guiando a las ovejas en el campo. Pero ahora ya entra, digamos, un campo diferente, en el valle, ¿no? Dice el rey David, aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. He aquí este versículo que mucha gente confunde ya con la muerte. Por eso se usa tanto en funerales. Pero el rey David está diciendo, aunque ande por el valle de sombra de muerte. No dice de muerte. La sombra de un perro no muerde. La sombra de una espada no hace daño. La espada de un cuchillo no hace daño. Por eso dice David, aunque ande en el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado eran las armas de un pastor. El cayado es ese tipo de bastón con curva que ahí guiaba a las ovejas. Y la vara tenía púas o cuchillos para defender a las ovejas. Y fíjate que la intención del pastor es guiarlas y llevarlas. ¿A quién le va a gustar que te den con el palo? ¿No? Pero el pastor lo hacía con la oveja para llevarla al buen camino. En nuestras vidas, cuando avanzan los años y nos volvemos viejitos, también podríamos decir que estamos caminando, ¿no? Se nos empiezan a ir las fuerzas, se nos empieza a ir la voz, la visión, nos volvemos débiles y podemos decir que estamos en el valle de sombra de muerte. En el valle de sombra, no de muerte, porque cuando morimos, nosotros continuamos con la verdadera vida. Así que, por eso es que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eran armas de protección, de defensa y a la vez instrumentos de disciplina para la oveja, ¿no? ¿Sabe que todo esto nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo? Pues no. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el buen pastor, dice. El buen pastor su vida da por las ovejas. Porque cuando se encerraban las ovejas en las noches, habían veces que el pastor en la puerta dormía. ¿Por qué? Porque si quería entrar algún animal a atacar a las ovejas, primero tenían que pasar por él. Por eso llevaba también su vara con púas. Porque si alguien, ladrones o lobos rapaces o perros, querían atacar a las ovejas, primero tenían que pasar por él. El versículo 5 dice, aderezas o preparas, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Primero hemos estado en el campo, hemos ido al valle y ahora entramos en la intimidad con Dios. Dice, aderezas mesa delante de mí. La gente en el Medio Oriente, en los países árabes, es una gente muy, muy generosa. Es realmente increíble cómo ellos atienden a una visita. Se salen, como dice. Te quitan los zapatos, te hacen sentir muy cómodo, te invitan a quedarte a cenar, a comer, te invitan a pasar la noche,
pero lo hacen de corazón. Es una gente muy generosa, muy buena. Desgraciadamente, con el terrorismo hoy en día ha hecho que la gente se cree una mala impresión de ellos, pero es gente muy, muy buena. Pero bueno, el rey David dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora lo tiene a Dios como anfitrión. El banquete era algo típico. Cuando hay una celebración, un motivo de alegría, un banquete. Invitabas a los más íntimos, a los que más querías, ¿no? Y la mesa del banquete es una metáfora de la salvación de Dios y su provisión y confort. Y fíjate que dice: en presencia de mis enemigos. ¿Qué enemigos? Los que estaban fuera. Porque como no todos estaban invitados, y los demás no eran parte del grupo, y por eso no eran de la intimidad. Y dice también: unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. ¿Sabes que las ovejas en esa área, en esa parte del mundo, las ovejas tenían problemas con plagas, con mosquitos, con moscas, con larvas que les dejaban en la nariz y les causaba una gran molestia, esa comezón que tenían las ovejas las hacía inclusive darse cabezazos en las rocas, se alocaban, ¿no? Y se morían, se mataban, ¿no? Y como consecuencia, pues la cría que tenían no podían crecer, ni mucho menos, ¿no? Entonces, la situación era grave. ¿Y qué hace el pastor? El pastor, para aliviar esa tortura, les ponía aceite en el rostro, en la cara, en la boca, un repelente con base de aceite, y les ponía para ahuyentar a la plaga. Las ovejas no entendían por qué el pastor hacía eso, pero estaban bajo su mando y era para su bien. Así es Dios con nosotros. Cuando a veces ocurren cosas, cuando inclusive obedeciendo atravesamos por momentos que no nos gusta, y si sabemos que estamos en Él, es porque nos ha ungido y porque quiere que un mal menor no se convierta en algo mucho más grande, como con las ovejas. En lugar de dejarles y no ponerles nada y que les llegue la locura de matarse ellas mismas, las unge con aceite. Y así Dios a nosotros también nos invita a su cena y nos unge con aceite. Como digo, no quiere el pastor que las heridas se agraven. No quiere que las heridas de hoy se conviertan en una infección mañana. Tampoco Dios quiere que aquello que nosotros podamos llamar una pequeñez, algo mínimo, se convierta en algo muy, muy grande para nosotros. Fíjate que, como las ovejas, nosotros también necesitamos, por supuesto, un pastor. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Mi copa está rebosando, dice. Lo invitan a la intimidad. Están comiendo, están participando de una comida y dice: mi copa está rebosando. ¿Y qué copa? Digo yo. Yo me acuerdo invitado a una comida de gente muy pobre, ¿no? Muy humilde en Perú. Y tenemos una bebida típica que se llama chicha morada, ¿verdad, paisanas? Entonces, ¿qué pasa? Veía que de la jarra servían esta bebida, pero servían poquito, ¿no? La copa el vaso no llegaba a la mitad. Y uno de los chavales le pregunta: mamá, ¿y por qué sirves así? ¿Por qué no llenas el vaso? Para que alcance para todos, hijo. Pero con Dios es diferente. Nos dice: mi copa está rebosando. Con Dios tenemos abundancia. Abundancia de todo. Depende de nosotros qué
tanto queremos que Dios invada nuestras vidas. Pero Dios nos dice, mi copa está rebosando. El que está en la cena del Señor, el que está con Dios, puede decir, mi copa está rebosando. No derramó Jesús el aceite de prevención en sus discípulos. ¿No hizo milagro con todos ellos cuando curó a Bartimeo? Cuando Pablo lo vio en el camino a Damasco. Eso lo hizo también nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que la oveja no entiende por qué el aceite repele las moscas ni las lavas que se dan. Pero lo único que sabe es que cuando está al lado del pastor ocurren cosas buenas. Solamente pueden ocurrir cosas buenas cuando estamos al lado del pastor. Dice el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Tiene, mi querido amigo y hermano, usted alguna duda de esta promesa? De que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Pero para eso hay que obedecer al pastor. Yo no sé qué puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. Si eres joven, edad media, anciano, pero una cosa grábate en la mente, que ese gran pastor está y te quiere guiar, no importa cómo estés, pero es necesario obedecerle. Y es necesario seguir su palabra. Y si eres joven, que tienes más decisiones que tomar que nosotros ya los más adultos, te recomiendo grandemente que esas decisiones que tengas que tomar, las hagas al lado de tu pastor, de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces en la vida, cuando uno toma decisiones equivocadas, trae consecuencias. Y si eres joven y decides al lado de Dios, no tengas la más mínima duda de que Dios estará contigo. Fíjate que en una conferencia, en una cena americana, en una ciudad americana muy concurrida, ¿no? Había también un grupo de cristianos, ¿no? Minoría, pero había un grupo de cristianos. Y había un cantante muy famoso, ¿no? Un cristiano, el mayor de todos, viejito, él con dificultad para caminar, para hablar. Sabía que este cantante conocía el Salmo 23, que lo cantaba, porque los americanos, muchos de ellos en las escuelas los hacen memorizar el Salmo 23 desde niños, ¿eh? Así que se le acerca el cristiano ya muy avanzado en edad, ¿no? Y dice, oye, yo sé que tú tienes una voz muy linda, ¿podrías cantar el Salmo 23? Y el cantante este famoso le dice, vale, yo acepto el reto, pero con una condición, que después de mí lo recites tú también. Adelante, dijo el cristiano, aceptó el reto. Se levanta el cantante con esa voz profesional, pues la describen como maravillosa, levantando el tono de voz, bajando el tono de voz oportunamente, ponerlo a medias, y así cantó todo el salmo de una manera magnífica. Cuando terminó, esa ovación era una locura. Todo el mundo de pie, aplaudiendo, todo una ovación muy grande y larga por varios momentos. Y el cantante mira al cristiano, al viejito, y le dice, ahora te toca a ti. Ahora el viejito con dificultad sube al estrado
y empieza a recitar el Salmo número 23. Con dificultad, que se le quebraba la voz, tenía problemas para llegar al estrado y todo lo demás, ¿no? Y cuando terminó de recitar el Salmo 23, dicen que no había un rostro que no esté en lágrimas, ¿no? Que en lugar de aplausos y tanta alegría, lo que había era lágrimas en muchos rostros. Y se acerca uno de los organizadores de la cena al cantante y le dice: oye, ¿y por qué esta diferencia tan grande? Tú cantas y todos te aplauden, y el cristiano recita y todos lloran. El cantante le dice: yo conozco el salmo, la letra. Él, mirando al cristiano, él conoce al pastor. Esa es la diferencia. Y mi pregunta para cada uno de nosotros, hermanos: ¿qué tanto conocemos al pastor? Podemos tener el Salmo 23 memorizado, pero ¿estamos realmente dispuestos a rendir nuestras vidas a Él? Por eso digo que el amor de Dios es tan grande que no importa cuál sea tu situación. No importa lo que hayas hecho ayer, lo que hayas dejado hacer, pero lo más importante es que ahora, en este momento, Dios sigue queriendo ser tu pastor y que tú y yo seamos sus ovejas. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.